Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias que algunos quieren expropiar por eso de efectivamente crear una imagen totalmente falsa de la historia americana. No vamos a repetir lo que hemos dicho en el editorial ni lo vamos a resumir. Pero miren, no nos engañemos. Si hay una prueba del 9 que deja muy claro dónde se hicieron bien las cosas en el continente americano y dónde se hicieron rematadamente mal, y así continúan. En la época en que todavía Alemania estaba dividida, en la época de la Guerra Fría, en la época en que existía una Alemania capitalista, que era la República Federal Alemana, y una Alemania socialista, que era la República Democrática Alemana, la gente huía de la República Democrática Alemana, la socialista, hacia la República Federal Alemana, la capitalista. Hombre, puede que alguno decidiera pasar del oeste al este, pero en términos generales huían de la Alemania socialista y por eso levantaron un muro en Berlín. ¿Por qué? Porque el sistema socialista era mejor. Bueno, pues a lo mejor era mejor, pero la gente se escapaba, que daba gusto, y se iban al otro lado. Bien, si ustedes ahora contemplan lo que es el mapa del continente americano, la gente huye de ese norte basado en la cosmovisión de los puritanos hacia un sur católico, o huye que se las pela y arriesgando incluso la vida desde ese sur hispano-católico al norte basado en la herencia de los puritanos. Pues eso, pues ya está. ¿Por qué pretenden ustedes hacernos comulgar con ruedas de molino? Al final la gente vota con los pies. Luego le seguirá gustando mucho lo que hacía en su pueblo, en determinada fecha sacará los burritos a la calle con banderas de su país de origen, etcétera, etcétera. Pero la gente no huye de los Estados Unidos a los países de Centro y Suramérica. Como mucho hay algunos jubilados que a lo mejor se van a vivir a México porque es más barato y la pensión les da de más. Pero la huida masiva, decenas de millones de personas de Hispanoamérica hacia Estados Unidos, es que es un mentís a cualquier bobada que se pueda decir al respecto. Luego habrá quien dirá, leyenda negra. Sí, leyenda negra son los 80 millones de hispanos que se han venido a vivir a los Estados Unidos. Menuda leyenda negra, 80 millones de hispanos y sin parar, porque en la administración Biden fueron 4,5 millones que venían de la enorme superioridad de la cultura al sur del Río Grande. Por eso se vinieron a Estados Unidos a esparcir la buena nueva del desastre de sus naciones. Y esto es una realidad y no se puede negar y no le demos más vueltas. Que luego haya gente que lo quiera negar y bueno, es su problema. Hay a quien le da por torcer esquinas. O sea, que eso es algo que cada cual hace lo que quiere. Pero al final los hechos son los que son y no sirve darle vueltas. Casi lo sorprendente en Estados Unidos es cómo debe de ser de sólido el edificio para que no deje de llegar de manera masiva gente que tiene otra cosmovisión y de momento no lo hayan tumbado. Han creado el politiquero, han creado elecciones bastante fraudulentas en ciertas zonas del país, etcétera, pero el edificio americano desde luego aguanta muchísimo mejor que lo que hay al sur del Río Grande. Lo cual es muy triste, porque quien ahora se dirige a ustedes quiere de manera muy entrañable a Hispanoamérica en bloque, pero luego tiene un amor muy especial por alguno de esos países, quiere muchísimo al Perú, quiere muchísimo a la República Dominicana, quiere muchísimo a Guatemala. Y efectivamente eso lo ve y le da una pena inmensa. Pero al final las raíces hacen que crezcan ciertos árboles y al olmo no se le pueden pedir peras.
Dejamos esto ya. Aquellos que vivan en Estados Unidos, espero que esta noche lo pasen también celebrando el Día de Acción de Gracias, como tiene intención de pasarlo quien ahora se dirige a ustedes, pero tenemos que entrar ya en nuestro boletín de noticias, que como siempre comenzamos con el segmento de España. Bueno, y la UCO, que en fin, a veces le dejan actuar, a veces no hay manera, pero lo que sea, la UCO, la unidad de la Guardia Civil dedicada a cierto tipo de investigaciones, se da la circunstancia de que en estos momentos está investigando los supuestos vínculos entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, vamos, ha dicho cosas que supuestamente inculparían a Pedro Sánchez. Ahora está por ver si eso se puede sostener de alguna manera. Pues no está tan claro. Es decir, que Pedro Sánchez lo conocía, eso no se puede negar a estas alturas. Que es muy posible que lo felicitara por el trabajo que hacía, pero no sabemos exactamente por cuál. Eso puede ser muy, muy, muy posible que efectivamente también sea así. Pero luego está la otra cuestión de hasta qué punto estaría implicado Pedro Sánchez en una trama de corrupción tremenda. Pedro Sánchez, que a todas estas, pues la verdad es que tiene un panorama familiar ahora mismo desolador, porque su esposa tiene que declarar el 20 de diciembre ante el juez, pero sobre todo el que queda muy mal es su hermano, que tiene como nom de guerre no David Sánchez, sino David Azagra, porque la UCO ha terminado descubriendo que la Diputación de Badajoz creó un puesto de alta dirección para él. Y que además se da la circunstancia de que ese puesto de alta dirección pues lo creó por el artículo 33. Bueno, así se dan cátedras en la universidad en España, a ver si alguien está sorprendido. Así hay mucha gente que llega a puestos importantes en la administración en España. A ver si ahora vamos a pensar que esto solamente ha pasado con el hermano del presidente del gobierno. Pero es una sinvergonzonería, dirá alguno. No cabe la menor duda. Es una ilegalidad y es una desvergüenza. Ahora vaya usted echando a todos los profesores titulares de universidad y a todos los catedráticos a los que les han dado el puesto sin saber hacer la O con un canuto, con una ignorancia verdaderamente escandalosa de las materias que enseñan, pero a los que les han dado el puesto por afinidad ideológica, por vínculos familiares, porque se acostaban con uno de los catedráticos, y crean que todos los ejemplos que estoy diciendo les podría poner nombres y apellidos porque los he conocido personalmente. El ascenso por vía vaginal, por vía anal en algún caso, en la Universidad Española no hay quien lo niegue. Es más, habría un tema muy bonito para hacer una tesis doctoral, por ejemplo en historia contemporánea, que es ver en los últimos 40 años qué porcentaje de los distintos departamentos de la universidad son familiares, incluidas queridas y esposas de profesores que ya estaban en ese departamento. Y si van a quedar ustedes pasmaos, pero verdaderamente pasmados. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, lo del nombramiento, pues porque es usted el hermano de Pedro Sánchez, es una vergüenza, pero es lo de menos. Es que es un tipo que se ha pasado años viviendo en Portugal y sin pagar un céntimo de impuestos, y los buscabonus de la agencia tributaria no han movido un dedito. Ahí, por lo visto, no había bonus. Había que mirar hacia otro lado. Ahí había que practicar la vergonzosa prevaricación que caracteriza de una manera inmoral y repugnante a buena parte de los buscabonus de la agencia tributaria. Porque este no era una víctima sobre el que vamos a caer, nos vamos a inventar un relato, si no se rinde colaboramos con el fiscal para acusarlo falsamente, a ver si con el temor de ir a prisión nos entrega todo lo que queremos de él, sino que este era un personaje que era el hermano del presidente del gobierno. Y no ha presentado la declaración de la renta durante años, pero da lo mismo, porque es el hermano del presidente del gobierno. Y el gobierno es el que acuerda los bonus de los buscabonus. O sea que no van a morder
la mano que les da de comer. Todo esto, porque verdaderamente es tremendo, cuando el personaje en cuestión tiene una fortuna de varios inmuebles en el extranjero, cerca de 1,5 millones de euros en acciones, y todo esto con un salario de 55.000 euros al año, que efectivamente, pues, hombre, está mejor que el salario que cobran más del 80% de los españoles. Es un salario que se considera muy alto en España, pero, hombre, no te da para irte comprando propiedades inmobiliarias en el extranjero, y menos para tener cerca de 1,5 millones de euros en acciones. La juez le pide ahora al BBVA que a ver si le puede decir de dónde ha sacado cerca de 1,5 millones de euros en acciones el hermano del presidente del gobierno. La juez no sabe lo que está pidiendo un milagro. Como llame al BBVA, intente saber algo, la van a ir pasando de persona en persona hasta que lleguen a 8 o 9, y ya la juez o el secretario del juez acabe verdaderamente desesperado. Si escribe atención al cliente, no la van a responder. Y si decidiera, en fin, en un gesto de heroísmo, personarse en la sucursal del BBVA para que le indiquen qué es lo que pasa con este señor, que no sabemos cómo ha podido reunir casi 1,5 millones de acciones con unos ingresos de 55.000 euros al año, ahí está perdida. Porque si al final la recibe el director, es muy posible que sea un patán ineducado que le diga: siéntate, ¿qué quieres? Bueno, ya veremos. Eso es muy posible, vamos, la juez aquí se está jugando la vida, no sabe ella lo que es intentar que te den una información en el BBVA, incluso siendo titular de la cuenta. Es que ni se lo imagina la juez, lo que está haciendo. Es algo, vamos, esta mujer, en fin, no sabe lo que hace, o tiene más valor que el proverbial guerra. En fin, vamos a examinar estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero vamos, como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos. He empezado titulando que la UCO investiga pruebas de Aldama que señalan a Sánchez, pero podía haber titulado lo mismo con Begoña Gómez o con el hermano de Pedro Sánchez, porque tienen a la Guardia Civil trabajando 24/7, desde luego. Pero bueno, vamos a empezar por él, que es el presidente del gobierno. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil está investigando vínculos entre el presidente del gobierno y el empresario Víctor de Aldama, tras las pruebas entregadas por el segundo en su declaración. Tanto los agentes como el magistrado encargado del caso, Ismael Moreno, encuentran plenamente creíble el testimonio de Aldama ante el juez la semana pasada. Esta situación abre la posibilidad de que Sánchez sea citado como testigo para declarar en la Audiencia Nacional, y es que los indicios entregados por Aldama sugieren que Sánchez podría haber tenido conocimiento de actividades de la trama de las mascarillas, lo que podría implicar un posible delito de encubrimiento, solo así para empezar. De Aldama, que actualmente es colaborador de la justicia, entregó mucha documentación el 22 de noviembre en la Audiencia Nacional, entre otras cosas fotografías de Sánchez con el empresario, que negaba inicialmente conocerlo, entre ellas una del 60 cumpleaños de Ábalos en un restaurante, propiedad de Aldama, además de grabaciones de las cámaras de seguridad del local. La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que estos materiales se depositen en el Juzgado Central de Instrucción número 2, encargado de la investigación. De Aldama también habría aportado información sobre sociedades en paraísos fiscales vinculadas a altos cargos del Ejecutivo. El fiscal Luis Pastor, encargado del caso, decidía no solicitar prisión provisional para Aldama tras su colaboración con la investigación, lo que permitió su puesta en libertad bajo ciertas condiciones. Las pruebas aportadas podrían derivar en una citación de Sánchez como testigo, similar a lo ocurrido en el caso de Begoña Gómez. Si fuera citado como testigo, además tendría la obligación de declarar y tendría que decir la verdad. Begoña, por su parte, después de que se autoinculpara ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha visto cómo este ha citado a declarar como testigo a Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno en la práctica, en la realidad secretaria de Begoña, pagada por todos. La declaración se ha fijado para el 20 de diciembre
y busca aclarar qué gestiones realizaba Álvarez en relación con la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Según correos aportados a la causa que ya les hemos comentado, Álvarez habría intervenido en comunicaciones con patrocinadores de la cátedra, empresas a las que les pedía dinero, y con la propia universidad. Lo mismo, va como testigo, no puede mentir, así que Begoña tiene un problema, a no ser que consigan asustar tanto a esta señora como ha asustado Sánchez a Juan Lobato, que ayer dimitía, a pesar de ser él el que no cometía presuntos delitos y le hacían dimitir todos los que sí. Y sobre David Azagra, también la UCO, que ya digo no da más de sí con el presidente y su familia, dice que el puesto público a dedo para el hermano de Sánchez se ideó en 3 días y que no fue ganado por él en un concurso público, como aseguraban en su día Guillermo Fernández Vara y José Luis Ábalos, que súper sorpresa, ¿verdad? Según ABC, la Diputación de Badajoz, presidida por el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, cambió drásticamente su postura sobre los puestos de trabajo y las nuevas contrataciones, y lo hizo además en 3 días. Así pasó de hablar de excesiva cobertura de vacantes a requerir con urgencia una plaza de alta dirección con un perfil que, oh sorpresa, se ajustaba al de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Esta es la principal conclusión de la Unidad Central Operativa, tras analizar los correos electrónicos de una docena de responsables de la Diputación. Aunque el expediente de contratación aparentaba ser formalmente correcto, se detectan actos preparatorios para crear una plaza ad hoc. Bajo la supervisión de la juez Beatriz Viedma, los correos fueron revisados como parte de una pieza secreta que quedó desclasificada ayer mismo. David Sánchez, también conocido como David Azagra, vivía en El Espinar, en Segovia, en el momento de ser contratado por la Diputación de Badajoz. Justo tras conseguir esta plaza, se trasladó a Elvas, donde en 2023, en Portugal, adquirió un palacete gracias, en teoría, a una donación de su padre y propuso a sus superiores, a los 4 meses de incorporarse, trabajar de manera física tan solo 2 días al mes, algo que sorprendentemente se le concedió. Ayer la juez también lo citó a declarar el próximo 9 de enero para que aclare el origen de su inexplicable fortuna. La magistrada también ha instado al banco BBVA a aclarar si el músico cuenta con 1,4 millones de euros en acciones, pese a que su salario anual es de 55.000 euros. La Guardia Civil no ha encontrado evidencias de que disponga de esa cantidad de dinero, lo achaca a un posible error de cálculo, pero la magistrada quiere llegar hasta el fondo del asunto. Y con todo esto tan bonito que les cuento del PSOE, resulta que hoy el presidente popular de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho en el Parlamento andaluz que el Partido Socialista es un partido fundamental para la democracia. Yo no sé si está en una carrera con Alberto Núñez Feijóo para ver quién hace oposición peor. Verdaderamente todo esto es indignante. Es decir, a ustedes les roban a manos llenas con los impuestos. Eso sí tienen suerte. Porque si tienen mala suerte y alguno de los buscabonus de la agencia tributaria decide sacar más bonus, entonces ya no es que les roben a través de los impuestos, ya es que llega el sicario de la agencia tributaria, le organiza una paralela, que vamos, todo parecido con la realidad es pura coincidencia, como dice al final de las películas de Hollywood, y como usted no se rinda, es capaz de pedir el concurso de un fiscal prevaricador y de un juez no menos prevaricador para que lo acaben amenazando por prisión por una cosa que no es verdad. Y suerte tendrá si el fiscal prevaricador además no acusa a un tercero inocente y le dice a ese inocente que si se quiere librar de prisión lo que tiene que hacer es respaldar el relato falso que se ha inventado el buscabonus. Claro, esto para el hermano del presidente del gobierno no. Esto para la mujer del presidente del gobierno tampoco. Esto para determinados altos cargos, sobre todo en la administración tributaria, ni imaginarlo. Pero claro, este es uno de tantos forúnculos que están corroyendo el cuerpo social en España. Porque además, en un Estado que en realidad es un Estado de ladrones, que está hecho para robarles a ustedes, para que ese dinero pase al presupuesto y para que luego del presupuesto lo saquemos nosotros y nos lo metamos en el bolsillo, bueno, pues se da la circunstancia de que ya en los últimos años hasta se aprovechan las grandes catástrofes para robar todavía más. Lo de las mascarillas es un caso verdaderamente vergonzoso. Bueno, mascarillas y todo tipo de historia sanitaria en la época de la crisis del coronavirus.
Pero ahora ha habido una catástrofe enorme en Valencia. Catástrofe en la que al cabo de varias semanas la gente está igual de mal que el primer día, salvo en aquello que han colaborado voluntarios particulares, a los que, eso sí, las fuerzas del orden o el ejército no les haya prohibido participar. Es algo tremendo, pero es así. Y uno dirá, bueno, pero hombre, con lo de Valencia, que ha habido tantos muertos, aunque hace semanas que nos ocultan cuántos muertos y cuántos desaparecidos, pero por lo menos 200 muertos, con eso no sacarán también dinero, ¿no? Hombre, claro que sí. Fíjense porque es fantástico. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene muchísima culpa en el desastre que ha vivido Valencia y que sigue viviendo, ha adjudicado 22,5 millones de euros a una empresa que no la conoce ni la madre que la trajo a este mundo, precisamente para que se ocupe de problemas derivados de la catástrofe. Agárrense ustedes a esto, porque esta empresa, que se llama Senda Sociedad Limitada, no suena mal, Senda Sociedad Limitada, no suena mal, bueno, está ubicada en Madrid y tiene 2 empleados. 2. Se dice pronto, ¿eh? Vamos, tocan a 10 millones, a más de 10 millones cada uno. Pero es que además esta empresa, que tiene 2 empleados y que se va a ocupar de esto, y para eso recibe más de 22,5 millones de euros, no tiene la clasificación obligada por la ley de contratos del sector público. Es decir, esto es una alcaldada, esto es una cacicada. ¿Y cómo se han saltado la ley en este sentido? Hombre, pues muy fácil. El contrato te lo adjudican en 24 horas diciendo que hay emergencia y que Senda SL es la mejor opción disponible. Es algo verdaderamente fantástico, porque tienen 2 empleados. Es algo verdaderamente extraordinario. Y, por supuesto, mientras tanto, no solo a una empresa que pasaba por allí y que tiene 2 empleados, se le encarga, en fin, reemplazar todo lo reemplazable de la catástrofe de Valencia. Eso sí, llevándose 22,5 millones de euros, que vamos, el contrato es pequeño, ¿eh? Está pocho el contrato, 22,5 millones de euros, sino que además el gobierno está empeñado en cobrar la renovación de los más de 120.000 automóviles dañados por la gota fría. Y uno dirá, ¿y eso en cuánto se va a poner? Bueno, pues eso se va a poner en IVA en más de 504 millones de euros. Lo cual, a lo tonto, son unos 40 millones más de la ayuda que va a dar el gobierno para esta catástrofe. Es decir, aquí suceda lo que pase, aunque te hayas quedado sin automóvil, sin domicilio, sin parientes, nosotros te seguimos robando. Nuestra misión es robarte, imbécil. Y da igual totalmente a quién vayas a votar, porque tú no eres nada más que un pollo al que desplumamos, un cerdo al que llevamos al día de la matanza, o una oveja a la que le quitamos hasta la última brizna de lana. Nuestra misión es robarte, imbécil. Y cuando estás en una situación de desgracia, te robamos más. Y aunque digamos que te damos ayuda, siempre es mucho menos de lo que te robamos. Y, por cierto, esto acaba de empezar. De momento se está viendo algo de la parte de los impuestos. Pero claro, aquí la gente ha perdido todo. Se le han destruido propiedades, campos, etc. No os preocupéis, que primero vendrán los buscabonus de la agencia tributaria, auténticos enemigos del pueblo, para terminar de quebraros. Y por si alguno no quebrara entonces, la banca ayudará a quebraros más. Y cuando eso suceda, os quitaremos lo que tenéis. Y eso que teníais, que podía ser un naranjal, que podía ser un huerto de limones, que podía ser una explotación agraria, se lo vamos a dar
a precio ridículo a las multinacionales. Porque ese es el plan de la agenda globalista. ¿Vosotros pensabais, infelices, que os iba a llegar ayuda? Ayuda no os ha llegado y no os va a llegar. Pero es que además lo poco que os queda os lo vamos a quitar. Y lo que no os quiten los buscabonus de la agencia tributaria, os lo van a quitar los bancos. Y todo al final irá a parar a las multinacionales. ¿O qué pensabais? ¿Que iba a venir la gota fría y íbamos a intentar que no os pasara nada? ¿Pero en qué país os creéis que vivís? Ahora un asunto, César, sobre el que me ponías tú sobre aviso. Más de 200 víctimas en la Dana, siguen subiendo, no nos dejan conocerlas y llegan unos cuantos, como siempre que pasa una desgracia de estas, a hacer negocio. Publica El Español que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha otorgado un contrato de emergencia por valor de, atención, 22,5 millones de euros para renovar los sistemas automáticos de información hidrológica, los SAI, dañados por la Dana. La adjudicataria es una empresa desconocida, Senda SL, es una microempresa, de hecho, madrileña, con tan solo 2 empleados y que no cuenta con la clasificación exigida por la Ley de Contratos del Sector Público, la LCSP, para proyectos de esta envergadura. Senda SL fue seleccionada sin proceso de concurso. La empresa no alcanza la categoría 6, requerida para contratos superiores a 5 millones de euros, según datos de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Y a pesar de todo esto, de ser una microempresa, se justificó su contratación mediante el mecanismo de emergencia. Esta contratación dependiente de transición ecológica ha extrañado mucho, se pueden imaginar, al gobierno valenciano, que cuestiona que ese contrato se debiera adjudicar así ahora por la vía de emergencia. Argumentan que cambiar el sistema completo no encaja con esta modalidad y que la adjudicación se realizó en apenas 24 horas. La Confederación sostiene que los contratos de emergencia no están sujetos a las mismas restricciones que esa ley, la LCSP, y que Senda SL es la mejor opción disponible. Lo que pasa es que no sabemos nada de las otras opciones disponibles porque se nos ha negado toda la información. Además, justifican que el Barranco del Pollo y otras áreas carecían de medidores modernos utilizando un sistema obsoleto desde 1989. O sea, ahí Transición Ecológica reconoce su propia negligencia y se queda tan tranquila. Un año antes de todo esto, la Confederación Hidrográfica del Júcar había adjudicado el mantenimiento de los caudales a otra empresa, esta vez sí mediante concurso, pero sin prever la incorporación del SAT, de estos nuevos aparatos, a las demarcaciones del Júcar. Ahora el nuevo contrato exige a Senda SL completar la instalación de un sistema moderno en solo 6 meses. La Generalidad Valenciana insiste en las dudas sobre el uso de la emergencia como mecanismo para evitar un concurso competitivo beneficiando a una empresa sin la solvencia ni técnica ni económica adecuada. Mientras tanto, el presupuesto de esta renovación, ya decimos, alcanza los 22 millones de euros, que no sabemos bien quién se los va a llevar y a cuento de qué. Y hablando de grandes negocios usando la gota fría, el gobierno tampoco se quiere quedar atrás. Claro, va a recaudar 504 millones de euros en concepto de IVA por la renovación de 120.000 coches afectados por la Dana, una cifra que supera en 39 millones los 465 que ha anunciado como ayuda para este fin. Con un precio medio de 24.203 euros por coche en septiembre, el gobierno va a ingresar unos 4.200 euros de IVA por cada nuevo coche, alcanzando así una recaudación total que supera con mucho la partida que han presupuestado para conceder estas ayudas. No está mal, el timo. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, nos detenemos en Brasil, donde lo debe de estar pasando verdaderamente mal en estos momentos Lula da Silva y todo su grupo de lacayos de la agenda globalista. Porque la Cámara de Diputados de Brasil acaba de aprobar una enmienda constitucional que acaba con el aborto. ¿Y cómo es eso de que acaba con el aborto? Pues porque establece el derecho a la vida desde el mismo momento de la concepción. Y aquí la cosa ha sido tremenda. La enmienda además la ha aprobado la Comisión de Constitución y Justicia por 35 votos a favor y 15 en contra. Esto implica una reforma del artículo 5 de la Constitución brasileña, estableciendo que la vida se protege desde la concepción. Y bueno, aquí deben de estar los de la agenda globalista, pues verdaderamente hechos una fiera.
Esto ahora va a pasar a una comisión especial, de ahí va a pasar a los diputados, llegará al Senado, pero evidentemente lo que aquí se ha aprobado de momento es un gran paso. Como esto salga adelante en Brasil, van a ver ustedes cómo hay otros países de Hispanoamérica que van en la misma dirección. Y claro, esto para los siervos de la agenda globalista que están en la cultura del mal, pues es absolutamente inaceptable. ¿Para qué nos vamos a engañar? En Iberoamérica, la Cámara de Diputados de Brasil aprobaba este miércoles una propuesta de enmienda constitucional que busca garantizar la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción, lo que pondría fin legalmente al aborto en el país. La enmienda ha sido aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia con 35 votos a favor y 15 en contra. Hay una gran diferencia. Propone modificar el artículo 5 de la Constitución agregando que la vida es inviolable desde la concepción. Esta es la frase clave, porque si se aprueba eliminaría el permiso para abortar en los 3 supuestos actuales, que son cuando el embarazo es consecuencia de una violación, en casos de anencefalia fetal o cuando la vida de la madre está en peligro. En cualquier otro caso, el aborto es penalizado tanto para las mujeres como para los médicos que lo practican. Según la legislación actual, fuera de estos casos, el aborto se castiga con penas de entre 1 y 3 años de cárcel. La propuesta va a ser evaluada ahora por una comisión especial que puede mantener hasta 40 sesiones para emitir su veredicto y si recibe luz verde, que todo parece indicar que va a ser así, se debatirá en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde necesitará el respaldo de 3/5 de los 308 legisladores para continuar su trámite hacia el Senado. Aunque la Constitución brasileña ya garantiza el derecho a la vida, no se especificaba desde cuándo comenzaba este derecho, situación que cambiaría con la inclusión de esa expresión desde la concepción que les decía. Según la diputada Cristinto Nieto del Partido Liberal y defensora de la medida, es un hecho científico que la vida comienza en la concepción y en la Constitución no se mencionó porque era redundante hacerlo en su momento. Bueno, y otra noticia que no es nada mala, en este caso en Bolivia, y es que el Tribunal Supremo Electoral ha ratificado a Grover García como dirigente del Movimiento al Socialismo, del MAS, y con esto acaba pues prácticamente con 30 años de dirección de poder, bastante despótico, por cierto, de Evo Morales. Aquí el Congreso paralelo que celebró en su día Evo Morales, pues queda como algo totalmente ilegítimo e ilegal y desde luego aquí Morales se le acabó la historia, nada de que pueda volver a ser presidente. Claro, inmediatamente Evo Morales, que quiere seguir siendo el rey del mambo, pues ha empezado a ver a quién puede recurrir, pero ¿a quién puede recurrir? Y claro, la única persona que en fin podría recurrir, al menos lo piensa él, y que no está pestada, porque claro, no es Daniel Ortega, no es Nicolás Maduro, no es Díaz Canel, todos esos, vamos, sería peor que recurrieran a su mediación, porque todavía lo hundirían más en la miseria, pues la única persona que le quedaba, ha pensado él, es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y claro, le ha pedido que a ver si puede mediar en este conflicto interno, etc. Es discutible que la señora Sheinbaum quiera entrar en esta historia. Bastante discutible, porque ¿para qué se va a meter ella en ese fangal? Pero es que incluso aunque se meta en esa historia, es bastante difícil que al final el MAS dé marcha atrás. Evo Morales está acabado. Tiene un pequeño grupo de fieles, de irreductibles, porque hay gente que efectivamente es agradecida y Evo Morales repartió con el dinero de los demás, claro está, muchísimas prebendas y mercedes, pero Evo Morales, en fin, salvo que suceda un milagro que desde luego al que ahora se dirige a ustedes no se le pasa por la cabeza cuál puede ser, está liquidado, está acabado políticamente. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, ha ratificado este miércoles a Grover García como líder del movimiento al socialismo, el MAS, poniendo fin así a casi 3 décadas de liderazgo del expresidente Evo Morales. Esta decisión se toma en el contexto de la disputa interna entre los seguidores de Morales y los del actual presidente, Luis Arce. El tribunal cumplió con el fallo del Constitucional que validó el Congreso del MAS realizado en mayo en El Alto, donde García fue elegido. De esta manera se invalida el Congreso paralelo en la UCAeñe, donde los partidarios
de Evo Morales eligieron otro líder, eligieron al propio Morales. García celebraba la decisión, aseguraba que con ella las siglas del MAS han sido rescatadas y anunciaba que su primera tarea va a ser reunirse con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Congreso, Omar Yurra, y el Senado, Andrónico Rodríguez, que ambos además son cercanos a Morales, no lo tiene fácil. El nuevo líder del MAS también destacaba la necesidad de llamar a la unidad nacional y de trabajar por la gente para resolver la situación del país. La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, sería su vicepresidenta. García es un líder campesino, igual que Evo Morales, él es originario de Cochabamba y fue presidente de su municipio entre 2017 y 2019 y colaborador cercano de Evo Morales, atención, entre 2008 y 2010, nada que ver con la situación de ahora que no se pueden ni ver. El nuevo presidente oficial del MAS decía que Evo Morales desde ahora es un militante más que deberá responder por algunas cuentas pendientes y pedía a los oficialistas que se unieran en torno a su figura. Morales no se da por vencido, ni mucho menos. Ha pedido a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, que medie en el conflicto interno con el presidente Luis Arce. Decía, con la nueva presidenta tengo mucha amistad. Qué bueno sería como México que la presidenta Claudia ayude hacia el sur y no tanto hacia el norte, perdón. Antes de añadir que lo que busca es que se cumplan las normas con un equipo jurídico de México o Grupo de Puebla, nada más. Dijo que en este momento él no necesita normas jurídicas, sino normas políticas. O sea, lo que quiere Evo Morales es que Claudia Sheinbaum diga que tiene que ser él el líder y no el que ha ganado en las primarias. Eso es lo que está pidiendo, de izquierda bananera iberoamericana, desde luego. Y nos vamos a nuestro segmento de internacional y nos detenemos en primer lugar en Francia. Nos detenemos en Francia, donde Marine Le Pen y su partido, la Agrupación Nacional, ya ha anunciado que podría votar en contra del presupuesto que ha presentado el primer ministro Michel Barnier. Bueno, aquí, por supuesto, la idea que se empieza a difundir entre las furcias mediáticas, pues es que se da la circunstancia de que, en fin, aquí son los populistas, los fachas, etcétera, los que quieren hundir a un gobierno que es moderado, etcétera, etcétera. No es esa la historia. La historia es que el presupuesto pretende prolongar situaciones que son inaceptables. Y esas situaciones pues son, por ejemplo, gastar todavía más en el Estado y gastar todavía más dinero en ayudar a inmigrantes, incluidos los ilegales. Y al mismo tiempo subir impuestos y recortar en pensiones. Vamos, lo que pretende el señor Barnier, cualquier persona con un mínimo de decencia no lo puede aceptar. No puede aceptar que sus mayores sufran en las pensiones para mantener a inmigrantes ilegales. Y no puede tolerar que cada vez haya un mayor gasto burocrático que se sustenta en aplastar todavía más con impuestos a la gente, aunque los franceses pagan muchos menos impuestos que los españoles. Pagan una barbaridad. Y es injusto, pero es mucho menos que lo que pagan los españoles. Y claro, aquí Marine Le Pen ha puesto pie en pared, ha dicho que esto no se puede consentir y que desde luego los presupuestos no los aprueban. Con lo cual inmediatamente el grito de ¡ay, ay, ay, qué mala es Marine! ¡Ay, ay, ay, qué mala es Marine! ¡Va a hacer caer al gobierno! ¡Vamos a la inestabilidad! No, la inestabilidad lleváis vosotros décadas provocando. Y con lo que pretendéis va a haber más inestabilidad. Y menos mal que hay alguien con un mínimo de integridad y de decencia y de sentido común que dice hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. Punto pelota. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que pasa, porque ya se pueden ustedes imaginar que el gobierno va a intentar, como sea, el bordear el apoyo necesario de Marine Le Pen y de su agrupación y intentar aprobar el presupuesto como sea. Pero claro, eso puede terminar en una moción de censura y bueno, la cosa sería tremenda, tremenda. Francia es un país en decadencia y esto es muy triste. Y es muy triste porque además es un país en decadencia cuando ha sido una de las naciones más importantes, no solo de la historia de Europa, sino de la historia universal. Pero cuando se va por malos caminos,
Pues al final, aunque el lema sea ese lema tan hermoso de liberté, égalité, fraternité, es decir, de igualdad, fraternidad y libertad, pues lo que resulta es que no se puede sostener. Al final, y esto es muy importante recordarlo, un país no solo es el país y el paisaje, es sobre todo el paisanaje. Y si el nuevo paisanaje no asume lo que es la base de ese país, pues evidentemente ese país se puede ver en enormes dificultades, aunque haya sido un espléndido imperio como Francia, o sea la que todavía es la primera potencia del mundo como Estados Unidos. Esta es la realidad y no sirve darle más vueltas. Vamos a Francia, porque Marine Le Pen podría hacer colapsar el bloque del nuevo gobierno francés. La política conservadora y su partido, la Agrupación Nacional, están considerando votar en contra del presupuesto presentado por el primer ministro, Michel Barnier. Un rechazo al plan presupuestario no solo pondría fin a la frágil coalición gubernamental que lleva menos de 3 meses en el poder, sino que también podría desatar el pánico en los mercados financieros europeos y generar un efecto dominó en todo el continente. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, de hecho, intentaba presionar con esto a la formación de Le Pen, afirmando que si mañana el gobierno cae por el presupuesto, habrá inmediatamente una crisis financiera. No piensen que Francia está blindada, añadía. Recordemos que hace una década la deuda pública de Grecia estuvo a punto de hundir toda la economía de la eurozona, afectando a economías grandes como precisamente la francesa y la italiana. Ahora la economía alemana ya ha comenzado a dar también señales de desgaste, cosa que entonces no pasaba, con anuncios de grandes empresas como Volkswagen y ThyssenKrupp, que han anunciado recortes históricos. Volkswagen va a cerrar plantas por primera vez en su historia, lo que podría costar 30.000 empleos tras una caída del 42% de sus beneficios trimestrales, mientras que ThyssenKrupp podría eliminar hasta 11.000 empleos para 2030. Bosch y Ford también han anunciado despidos masivos, aunque todavía no conocemos a cuántos trabajadores afectarán. Le Pen, quien se prepara para postularse de nuevo a la presidencia de Francia en 2027, si Dios quiere y nada cambia, ha criticado duramente el presupuesto de Barnier, que incluye un ahorro de 60.000 millones de euros, pero eso sí, con impuestos más altos a la electricidad, un retraso en el ajuste por inflación para las pensiones y además arremete contra la falta de recortes en el gasto burocrático, esto no baja, y la ayuda médica para inmigrantes ilegales. La votación presupuestaria está prevista para antes de Navidad y será crucial para que el recién conformado gobierno pueda proseguir con su actividad. Barnier planea recurrir a un mecanismo constitucional para aprobar el presupuesto sin un voto parlamentario, pero eso supondría que la oposición presentará una moción de censura que podría costarle el cargo. Pueden no tener los apoyos suficientes para superarla. Decía, tenemos que respetar las reglas de la eurozona, porque de lo contrario, cuando un país no las respeta, vimos cómo Grecia, todo puede explotar, advertía también Barnier en una rueda de prensa en París, tratando también de presionar a Le Pen al estilo de su ministro. La agencia calificadora Moody's, por su parte, prevé que la deuda del país siga aumentando. La Comisión Europea, además, sí quiere aprobar el plan presupuestario de Barnier e incluir recomendaciones de reformas. Si Francia cumple esas recomendaciones, se le concede una extensión de 7 años para reducir su déficit. Esta trampa típica de la Comisión Europea que se hace también con España, con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, todos los años. Queda la incógnita, eso sí, de qué pasaría si Le Pen hiciera caer al gobierno de Barnier. Una encuesta reciente de ELAB indica que un número creciente de franceses, especialmente los votantes de Le Pen, quieren que el nuevo gobierno colapse cuanto antes. Cuando se le preguntó, de hecho, si seguirá siendo primer ministro en Navidad, Barnier respondió, es un poco pronto para decirlo. Y a día de hoy, de verdad que no podemos decirlo. Y acabamos nuestro boletín de hoy en Rumanía, donde efectivamente aquí sucede lo que les dijimos que iba a suceder. En Rumanía hay una primera vuelta para las elecciones presidenciales. A la izquierda y a la derecha, candidatos que no son nada más que marionetas de la agenda globalista y de la OTAN. Y desgraciadamente, claro, de Rumanía no se habla mucho, pero Rumanía hace muchos años que es desgraciadamente una pequeña marioneta, un pequeño títere de la OTAN. Esa es la triste realidad. Gana las elecciones, pues quien mantiene la posición de ser un títere de la OTAN.
punto final. Pero en las últimas elecciones, donde había un globalista supuestamente de izquierdas y un globalista supuestamente de derechas, se presenta un tipo que es patriota, con lo cual ya lo acusan de ser ultranacionalista, que se llama Călin Georgescu, y que dice que lo de la guerra de Ucrania se tiene que acabar, que Rumanía no tiene por qué someterse ni muchísimo menos a lo que le diga la OTAN, que la política tiene que ser una política que defienda los intereses nacionales y que además Rumanía tiene que regresar a sus raíces cristianas. Más contrario a la agenda globalista, imposible. Y el tipo es el más votado y, por supuesto, pasa a la segunda vuelta, donde teóricamente va a tener enfrente a una señora que ya ha empezado a acusarlo de antisemita y ha empezado a acusarlo de ser un personaje al servicio de Putin, etcétera, etcétera. Es decir, las típicas mentiras que se producen cuando uno dice la verdad sobre la agenda globalista y sobre el daño inmenso que esa agenda globalista causa a las naciones en general. Bueno, pues como se temen que aquí la cosa podría ser terrible, en estos momentos ya están intentando tumbar el resultado de las elecciones rumanas y que Georgescu no se pueda presentar a la segunda vuelta. Esto parece Ucrania, es algo verdaderamente notable. No les da tiempo a preparar una revolución sorosiana de colores con el tiempo que queda, entonces vamos a anular el resultado de las elecciones y que no pueda pasar Georgescu. Es verdaderamente extraordinario, pero es el camino por el que va la Unión Europea y por el que va cualquier Estado que esté supervisado por la OTAN. Elecciones vais a tener. ¿Libertad de prensa? Bueno, lo que no se someta a nuestro relato no va a tener libertad de prensa y vamos a ver cómo conseguimos callarlos, aunque sea enviándolos a la cárcel. Y luego las elecciones. Las elecciones, va a haber elecciones, pero tienen que ganar los nuestros. Como decía, anécdota que se ha contado, en la que Suárez, que todavía era ministro de Franco, le dijo a Franco: Excelencia, después de su muerte en España habrá elecciones democráticas y va a haber partidos políticos. Y Franco le dijo a Suárez: bueno, pero que ganen los nuestros. Bueno, pues eso es lo que está pasando en los países miembros de la OTAN. Puede haber elecciones, pero que ganen los nuestros. Es decir, los que se someten a la OTAN, los que no tienen una política independiente en el ámbito internacional, los que se dejan utilizar pues como furcias políticas. Puede haber elecciones, pero que ganen siempre los nuestros, ¿eh? Que no haya nadie que pueda ganar que sea contrario a la OTAN o que ponga el grito en el cielo por cómo se está entregando la agricultura española a Marruecos, destruyéndola, o por cosas semejantes. Esos, bueno, pues que vivan de la política, que es de lo que viven todos, ¿eh? Pero, por supuesto, ni de lejos que gane las elecciones alguien que tiene un discurso distinto, que diga, por ejemplo, que se tiene que acabar lo de Ucrania, o que diga que qué demonios pintamos dentro de la OTAN. No, esa gente no puede ganar unas elecciones. Es más, en la medida de lo posible, ni siquiera puede tener representación en el Parlamento. Creo que lo llaman democracia. Y otro asunto muy interesante, César, lo que está pasando en Rumanía. El actual gobierno, que deberá abandonar próximamente el poder después de que su líder, Klaus Iohannis, no superara la primera vuelta electoral el pasado domingo, ha informado a la Comisión Europea sobre lo que consideran actividades irregulares de TikTok durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Además, el Tribunal Constitucional va a estudiar 2 recursos particulares en los que se les solicita que anule la primera vuelta. El Consejo Nacional Audiovisual de Rumanía también denunció que los algoritmos de la plataforma amplificaron contenido favorable al candidato soberanista Călin Georgescu, que dio la sorpresa al quedar primero con más del 20% de los votos frente al 5%
que le otorgaban los sondeos y que efectivamente realizó la mayor parte de su campaña en redes sociales porque la mayoría de medios no querían sacarlo, como sucede siempre con este tipo de partidos. El Consejo ha solicitado a la Comisión Europea una investigación sobre el papel de TikTok en las elecciones, señalando que los algoritmos favorecieron a un candidato, desequilibrando la competencia electoral y poniendo en riesgo el pluralismo político. Un portavoz de la Comisión confirmaba la recepción de la solicitud y afirmaba que abrieron una investigación formal, pero solo se encuentran pruebas sólidas de que TikTok infringe la ley de servicios digitales de la Unión Europea. En Rumanía, TikTok está enfrentando también presión por su manejo de contenidos políticos durante la campaña, especialmente en todo lo relacionado con Georgescu. El regulador rumano ha pedido a la plataforma que tome medidas para garantizar unas elecciones legales, pero TikTok niega las acusaciones y afirma que los candidatos de todas las tendencias usan su plataforma, pero que también los ganadores han hecho campaña en otras redes sociales. La Comisión Europea se queda aquí en una situación muy delicada porque si deciden investigar el papel de TikTok, esto se puede interpretar como interferencia en unas elecciones nacionales. La Comisión ha reiterado que no interfiere en procesos electorales y que su objetivo solo es garantizar condiciones igualitarias para todos los candidatos. Georgescu tiene 62 años, ya saben, es ingeniero y pasó de tener 30.000 seguidores en septiembre a 360.000 actualmente. Pero claro, es que interesarle de repente a la gente porque te presentas a elecciones no tiene nada de delictivo hasta donde sabemos. Además, el Tribunal Constitucional de Rumanía ha solicitado este jueves a la Oficina Electoral Central que realice el recuento de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que justamente Georgescu resultó ganador. Este ha generado preocupación en Bruselas por sus críticas a la Unión Europea y a la OTAN, lo que ha dado pie a especulaciones de los otros partidos sobre una posible injerencia rusa en su ascenso político. Según el portal Digi24 de Rumanía, el Tribunal Constitucional ha pospuesto para mañana viernes la sesión en la que se discutirán 2 recursos que solicitan la anulación de los resultados. Este fin de semana se celebrarán las elecciones legislativas en Rumanía para ver qué gobierno sale de ahí y la segunda vuelta presidencial tendrá lugar el 8 de diciembre si nada lo impide. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, César, muchas gracias, hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se percibe la gallarda figura de don Lorenzo Ramírez caminando, pero vamos, como Gary Cooper en Solo ante el peligro, hacia el avión del Despegamos. Ya saben ustedes que ese suele ser un vuelo muchas veces agitado, sobre todo por los temas que se tratan, y tendremos además después de ese vuelo que arrojar a alguien que se lo merece al punto Nemo, porque se lo merecen, no por otra razón. Habría muchas más razones, pero al final siempre es por una, y además reciente, por la que arrojamos a esta chusma al punto Nemo. Y después, en fin, para quitarnos de encima tanto movimiento y, en fin, tanto ahogo, ya lo saben, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.